Hola y bienvenidos. Si eres guadalupano, te interesará este video. Hoy haremos un hermoso recorrido por la Basílica de Guadalupe. Visitaremos varios lugares como la antigua basílica, el Cerro de Tepeyac, la iglesia de Juan Diego, la Capilla del Indio, la iglesia del Pocito en donde se hacen promesas para liberarse de alguna adicción, así como algunos monumentos que enfatizan el lugar y que son emblemáticos de lo que Juan Diego mostró a los mexicanos, y que dignifican la fe en la Virgen Morenita. Para todos los que tenemos nuestra fe puesta en la Virgen de Guadalupe y nos declaramos guadalupanos, les traigo este hermoso recorrido por la Basílica de Guadalupe. Hoy caminaremos los lugares más hermosos que tiene, y lo más importante que representa para los que ponemos nuestra fe en la Virgen de Guadalupe. La intención de este video no es ofender, es llevar a todas aquellas personas que, por diversas circunstancias, no pueden visitar en este recinto de fe, ya sea por lejanía o por alguna limitación que les impide llegar hasta la Ciudad de México. Déjenme decirles que tengo un familiar, que es devota de la Virgen de Guadalupe, y por ciertas razones y circunstancias no puede venir a congregar su fe a la casa de nuestra amada Morenita. Por esta razón, les hago llegar este video. Así que los invito a disfrutar de este recorrido, deseando que sea de su agrado, y de ser así, no olvides regalarnos un like y suscribirte. Empecemos por la entrada principal, donde encontraremos esta majestuosa vista desde la explanada. Esta explanada no solo alberga una basílica antigua, o una basílica moderna, o el Cerro del Tepeyac, sino que encapsula una historia de fe que ha perdurado por siglos. Un viaje que inició con un hombre humilde en un cerro, y que se ha convertido en el corazón de un pueblo. Es la historia de cómo una tilma sencilla de un hombre llamado Juan Diego se convirtió en el lienzo de una de las devociones más grandes del mundo. Y aquí, en la casa de la Morenita, la historia sigue viva. Hoy me encuentro en un lugar que late con el corazón de millones de mexicanos y creyentes de todo el mundo, la Villa de Guadalupe. Quizá, como yo, has estado aquí y te has preguntado por qué esta imponente y moderna basílica es tan diferente a la pequeña iglesia de piedra que está a un lado. La respuesta a esta pregunta no es solo una historia de arquitectura, sino un relato de fe, devoción y un milagro que cambió el destino de una nación y de Latinoamérica. Para entender el presente, nos remontaremos a casi 500 años al pasado, a un tiempo de encuentro entre dos mundos. Nuestra historia no comenzó con esta basílica, sino con un hombre humilde en el Cerro del Tepeyac, donde en algún tiempo se adoraba a Tonantzin, la diosa madre de los aztecas. Déjenme le platico brevemente. En diciembre de 1531, un hombre sencillo, de unos 57 años, llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin, caminaba por el Cerro del Tepeyac. Era un indígena convertido al catolicismo y, como cada sábado, se dirigía a la iglesia para escuchar misa y recibir catequesis. Un buen día, de repente, una voz melodiosa y dulce lo llamó por su nombre: Juanito, Juan Dieguito. Se sintió atraído hacia la cima del cerro y, al llegar, una resplandeciente nube apareció ante él. De esa nube emergió una mujer de belleza inigualable, vestida con un sol, con la luna bajo sus pies y un manto azul salpicado de estrellas. Ella era la Virgen María. Con una voz llena de ternura, la Virgen le habló en su lengua, el náhuatl. Le pidió un favor que parecía imposible para un hombre de su condición: sabe y ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me busquen. Para oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y sufrimientos. Juan Diego, con el corazón rebosando de emoción, obedeció. Se dirigió de inmediato a la Ciudad de México para ver al obispo Fray Juan de Zumárraga. Pero, como se esperaba, fue recibido con escepticismo. El obispo lo escuchó, pero no creyó su relato. Le pidió pruebas. Juan Diego regresó al cerro con una tristeza profunda.
Le rogó a la Virgen que enviara a alguien más, alguien con más autoridad, que fuera creído. Pero ella le respondió con una dulzura inquebrantable: oye, hijo mío el más pequeño, ten entendido que son muchos mis siervos y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se lleve a cabo mi voluntad. Te ruego encarecidamente, hijo mío el más pequeño, y con rigor te mando, que mañana vayas de nuevo a ver al obispo. Al día siguiente, Juan Diego regresó con el obispo. Le narró el encuentro, pero el obispo volvió a pedirle una señal. Le dijo que fuera y le pidiera a la señora una señal milagrosa. Juan Diego, con la fe puesta en su corazón, se comprometió a llevar la señal. Al regresar al cerro, la Virgen lo estaba esperando. Le prometió que a la mañana siguiente le daría la señal que el obispo le pedía. Pero al amanecer del día siguiente, Juan Bernardino, tío de Juan Diego, enfermó gravemente. Juan Diego, angustiado, se quedó a su lado. La mañana del 12 de diciembre, salió en busca de un sacerdote para que su tío recibiera la extremaunción. Juan Diego tomó un camino diferente para evitar el cerro y, así, no encontrarse con la señora, pues sentía una vergüenza inmensa por no haber cumplido su promesa. Pero la Virgen, que todo lo sabe, le salió al encuentro. Ella le preguntó: ¿qué te angustia, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde te diriges? Juan Diego, con el corazón encogido, le contó de la enfermedad de su tío. Y entonces, la Virgen pronunció una de las frases más hermosas y reconfortantes de nuestra historia: oye y tenlo bien entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, ni te inquiete cosa alguna. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Con estas palabras, el alma de Juan Diego se llenó de paz. La Virgen le aseguró que su tío ya estaba sano. Luego le pidió que subiera a la cima del cerro y cortara las flores que allí encontraría. Y, a pesar de ser pleno invierno y la tierra estar congelada, Juan Diego encontró un jardín de hermosas rosas de Castilla. Con cuidado, las cortó y las guardó en su tilma, un manto sencillo de fibra de maguey que usaba como prenda. La Virgen misma acomodó las flores en su manto y le dio la instrucción final: ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que esta es la señal que llevarás al obispo. Pero mira bien, a nadie le enseñes lo que llevas hasta que te encuentres a solas con el obispo. Juan Diego corrió a la casa del obispo. Después de una larga espera, finalmente fue admitido. Estando a solas con él, se dispuso a mostrarle la señal. Desplegó su tilma, y las flores cayeron al suelo. Pero lo que vieron en la tilma no fueron solo las flores. Ante los ojos del obispo, de sus criados y de Juan Diego, la imagen de la Virgen de Guadalupe había quedado milagrosamente impresa en la tela. Una imagen llena de simbolismo para el pueblo indígena: el color de la piel, la posición de sus manos, la luna a sus pies, las estrellas en su manto. El obispo, conmovido y lleno de arrepentimiento, cayó de rodillas. Era la prueba que había pedido. Era la señal de un milagro. Inmediatamente, tomó el manto y lo colocó en un lugar de honor, en la iglesia principal. Y el 26 de diciembre de 1531 se inició la construcción de la primera ermita en el Cerro del Tepeyac. Durante siglos, esta milagrosa imagen fue la inspiración para la construcción de varias iglesias en el mismo lugar. La basílica antigua que hoy conocemos se construyó entre 1695 y 1709. Fue un lugar de peregrinación y devoción durante más de 200 años. Espera, no te vayas, que al final encontrarás una sorpresa que te encantará. Aquí les doy más datos interesantes de la historia de Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Esto es mucho más que el relato de un mensajero.
Él nació en 1474 en Cuautitlán, que en ese entonces era un altepetl, ciudad-estado, del Imperio Azteca. Su nombre de nacimiento, Cuautlatoatzin, significa el que habla como águila o águila que habla, lo que sugiere que podría haber tenido una posición de cierta importancia o que su familia era noble. Con la llegada de los españoles, se convirtió al catolicismo en 1524, recibiendo el nombre de Juan Diego. Su esposa, María Lucía, también se convirtió. El encuentro con la Virgen en el Cerro del Tepeyac se produce en un momento de gran sincretismo religioso y cultural. La Virgen se presenta como una figura de encuentro, no de imposición. El hecho de que hable en náhuatl y se identifique como la madre del verdadero Dios es fundamental, ya que el pueblo indígena entendía que el concepto de verdadero Dios estaba por encima de sus deidades. La Virgen pide una iglesia en el mismo lugar donde antes se adoraba a Tonantzin, la diosa madre azteca. Esto no fue una coincidencia, sino un acto simbólico de reconciliación y evangelización. Después del milagro, Juan Diego se convirtió en el guardián de la imagen. Dejó su vida anterior y, con el permiso del obispo, se mudó a una pequeña choza junto a la ermita recién construida. El resto de su vida lo dedicó a cuidar del templo, a recibir a los peregrinos y a contar su historia. Fue un ejemplo de humildad y fe inquebrantable hasta su muerte en 1548. Fue beatificado en 1990 y canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II. La imagen de la Virgen de Guadalupe es una catequesis visual, un códice que el pueblo indígena podía entender de inmediato. Cada detalle tiene un significado profundo. El manto azul de la Virgen está adornado con estrellas. Sorprendentemente, estudios astronómicos han demostrado que la posición de estas estrellas corresponde con la constelación del Cielo de México en la mañana del 12 de diciembre de 1531. Esto era una señal para el pueblo azteca, que era un gran conocedor de la astronomía. El vestido de la Virgen está adornado con motivos florales. Una de estas flores, de 4 pétalos, se conoce como Nahuyoyin, el símbolo del sol y el centro del universo para los aztecas. La Virgen lleva esta flor sobre su vientre, indicando que ella porta al sol, es decir, a Dios, en su interior. La Virgen aparece de pie sobre una luna y rodeada por los rayos del sol. Los aztecas creían que sus dioses se manifestaban a través de fenómenos naturales. El sol era una de sus deidades principales. La imagen de la Virgen eclipsando al sol y pisando la luna era una clara indicación de que ella era más grande que cualquier dios azteca, pero que no era Dios. Las manos de la Virgen, en posición de oración, no están unidas de manera idéntica. Una mano es más oscura que la otra, lo que se ha interpretado como una señal de su papel como madre de la humanidad, que une a razas y culturas diferentes. Su mirada, baja y humilde, no es la de una diosa, sino la de una intercesora que mira con compasión. El cinto negro que lleva la Virgen sobre su vientre era un símbolo de embarazo en la cultura azteca. De esta manera, se identificó de inmediato como una mujer encinta, reforzando la idea de que ella llevaba en su vientre a Dios. La tilma de Juan Diego es, en sí misma, un fenómeno inexplicable para la ciencia. He aquí algunos de los descubrimientos más fascinantes. La tilma está hecha de fibra de maguey, un material que se descompone en menos de 40 años. Sin embargo, el manto se ha mantenido intacto durante casi 500 años. No tiene ningún tipo de barniz o recubrimiento protector que explique su durabilidad. Varios estudios han revelado que la imagen no fue pintada con las técnicas o materiales conocidos en el siglo XVI. Los científicos no han podido identificar los pigmentos utilizados. El Dr. Philippe Serna-Calleján, un biofísico de la NASA, descubrió que la imagen no tiene brochazos ni pinceladas. Los ojos de la Virgen, los científicos han detectado la figura de un hombre. En 1979, el ingeniero José de Tonsman, usando tecnología digital, descubrió que en la córnea de la Virgen se reflejan 13 figuras humanas, que corresponderían al obispo Zumárraga, su secretario, Juan Diego y otros testigos del milagro. Este reflejo es conocido como el efecto Purkinje-Sanson, un fenómeno que se produce en el ojo humano. La historia del Tepeyac es también una de evolución arquitectónica para acomodar la creciente devoción. La primera ermita se construyó en el lugar de la aparición, a petición de la Virgen. Era una estructura humilde, de adobe,
que apenas podía albergar a los primeros peregrinos. Con el tiempo, la devoción creció tanto que se necesitó un templo más grande. Se construyó una impresionante iglesia barroca. Sin embargo, a principios del siglo XX, los estudios revelaron que el edificio se estaba hundiendo y se había inclinado de manera peligrosa. La nueva basílica se terminó de construir en 1976. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez diseñó un edificio que desafía la arquitectura tradicional, con una base circular de 100 metros de diámetro que permite una visibilidad sin igual. El diseño evoca un manto abierto que acoge a los peregrinos, y su estructura tiene un diseño antisísmico innovador. La basílica es visitada anualmente por unos 20 millones de peregrinos, lo que la convierte en el segundo santuario mariano más visitado del mundo, solo después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La historia de la Virgen de Guadalupe no es un cuento de hadas, es el relato de un encuentro. No llegó a nosotros a través de grandes conquistadores, sino que eligió a un hombre humilde, un indígena llamado Juan Diego. Cuando se apareció en el Cerro del Tepeyac en 1531, no habló en español. Habló en náhuatl, la lengua de un pueblo que sufría, que se sentía perdido, que había visto su mundo destruido. Ese fue el primer y más grande gesto de amor. Ella se hizo una de nosotros, se hizo una morenita para una tierra morena. Su imagen en la tilma de Juan Diego, llena de simbolismos que el pueblo entendía, fue un abrazo. Les dijo, no se turbe tu corazón. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? En ese momento, nació una devoción que no solo les devolvió su dignidad, sino que se convirtió en el ancla de su esperanza. La fe en la Virgen de Guadalupe no es algo que guardamos en la iglesia. La llevamos en las calles, en los hogares, en cada rincón de nuestras vidas. La encontramos en la capilla improvisada en una estación de camiones, en la estampa de la cartera del obrero, en el cuadro de la pared de la oficina. Esta fe es tangible. Se manifiesta en las mandas, esas promesas de sacrificio y devoción. En las peregrinaciones donde miles de personas, con un cansancio que se disuelve con cada paso, caminan por días para llegar a su casa. Recuerdo una vez ver a una señora mayor, con los pies hinchados, pero con una sonrisa en el rostro, mientras le cantaba a la Virgen. En su mirada, no había dolor, solo una profunda gratitud. Es una fe que está en los momentos de alegría y en los de más profunda desesperación. Cuando nace un hijo, se lo encomendamos a ella. Cuando perdemos a un ser querido, le pedimos consuelo. Cuando la enfermedad nos abate, es a ella a quien rezamos. Es nuestra intercesora, nuestra abogada, nuestra confidente. Cada 12 de diciembre, México se detiene. El país entero se une en una celebración de amor y gratitud. Las calles se llenan de música, de baile, de un olor a copal y a flores. Familias enteras, de todas las clases sociales, viajan desde rincones lejanos para cantarle las mañanitas a su madre. En esos días, la Basílica de Guadalupe no es solo un templo, es un hogar. Un hogar donde todos somos iguales, donde la fe nos hermana. Es un lugar donde las lágrimas de tristeza se mezclan con las lágrimas de alegría, y donde la promesa de una madre, de no abandonarnos, se siente más real que nunca. La Virgen de Guadalupe nos enseñó que somos dignos, que somos amados. Nos dio una identidad. En su imagen, nos reconocimos a nosotros mismos, un pueblo mestizo con raíces profundas y un corazón inmenso. Ella es el rostro de la esperanza, el faro que guía a una nación. Su fe no se puede explicar completamente con palabras. Se tiene que sentir. Se tiene que vivir. Es una promesa susurrada hace casi 500 años, y una que el pueblo mexicano, con el corazón en la mano, sigue creyendo con una convicción inquebrantable. Y como madre, ella sigue aquí, en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos, recordándonos que nunca estamos solos. La Virgen de Guadalupe nos enseñó que somos dignos, que somos amados. Nos dio una identidad. En su imagen, nos reconocimos a nosotros mismos, un pueblo mestizo con raíces profundas y un corazón inmenso. Ella es el rostro de la esperanza, el faro que guía a una nación. Su fe no se puede explicar completamente con palabras. Se tiene que sentir. Se tiene que vivir.
Es una promesa susurrada hace casi 500 años, y una que el pueblo mexicano, con el corazón en la mano, sigue creyendo con una convicción inquebrantable. Y como madre, ella sigue aquí, en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos, recordándonos que nunca estamos solos. Esa fe inquebrantable no es solo para el 12 de diciembre. Es el aliento de cada día. La Virgen de Guadalupe es la madre que nos acompaña en las alegrías y las tragedias más íntimas. Su figura está en la cabecera de las camas de los enfermos, en los volantes de los camiones de carga y en las herramientas de los artesanos. No es un ídolo lejano, es la compañía cercana. Para nosotros, ser guadalupano va más allá de ser católico. Es una declaración de identidad. Ella es el rostro de la resistencia, la protectora de los olvidados. Los historiadores recuerdan que durante la Guerra de Independencia, el padre Miguel Hidalgo usó su imagen como estandarte, transformándola en un símbolo de lucha por la libertad y la justicia para el pueblo. Hoy, su imagen sigue siendo un estandarte de esperanza para los que se sienten marginados, para los que buscan consuelo. Estudios recientes muestran que, a pesar de los cambios en la sociedad, el fervor por la Virgen de Guadalupe sigue vivo. Más de 7 de cada 10 mexicanos se consideran devotos. No es solo un número, es una conexión espiritual que se hereda de generación en generación, una historia que nos une desde la cocina de la abuela hasta el altar de la iglesia más grande del país. Su santuario es el segundo lugar católico más visitado del mundo, y eso es un testimonio de un amor que trasciende cualquier estadística. Pero el impacto de la morenita no se detiene en las fronteras de México. Ella ha viajado con nosotros. Cuando los mexicanos y otros latinos migran, lo primero que llevan consigo no es su equipaje, sino su fe. La imagen de la Virgen de Guadalupe se convierte en un puente que conecta una tierra lejana con el hogar que se dejó atrás. En Estados Unidos, su devoción florece de una manera espectacular. En California, Texas e Illinois, las comunidades latinas se unen para recrear las peregrinaciones y celebraciones del 12 de diciembre. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, Illinois, cerca de Chicago, se ha convertido en el segundo centro de peregrinación guadalupana más grande del mundo. Los obispos de Estados Unidos incluso la invocan como la patrona de los migrantes, utilizando sus palabras de consuelo para dar esperanza a quienes enfrentan el miedo y la incertidumbre. La Virgen se ha convertido en el rostro de la lucha por la justicia social en comunidades hispanas, en una voz para aquellos que no la tienen. Artistas chicanos han usado su imagen como un ícono de orgullo indígena y feminista, resignificando su mensaje de protección y dignidad para la mujer. Pero el alcance de la Virgen va mucho más allá de América. Su fe está creciendo en todo el mundo. El Papa Juan Pablo II, quien la llamó la Emperatriz de las Américas, tuvo una profunda devoción por ella. Es por eso que hoy, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, existe una imagen de la Virgen de Guadalupe, cerca de la tumba del apóstol Pedro. Incluso en la icónica Catedral de Notre Dame en París, tiene su propia capilla, una imagen que sobrevivió intacta al devastador incendio. Desde España, donde se venera más a la Virgen mexicana que a la original, hasta comunidades en Filipinas y países de Centroamérica, su devoción es una de las que más crece en el mundo cristiano. Ella es y la esperanza de millones de personas en todo el mundo que encuentran en su mirada la promesa eterna de que una madre nunca abandona a sus hijos. Ella es nuestra historia, nuestro consuelo y nuestro corazón. La Capilla del Indio no fue la primera ermita en el Tepeyac, pero la tradición oral y los historiadores guadalupanos señalan que fue aquí, en este mismo sitio, donde el mensajero de la Virgen, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, vivió sus últimos años. Después del milagro del manto, Juan Diego dejó su hogar y su vida anterior para convertirse en el guardián de la imagen. La leyenda cuenta que se le permitió vivir en una pequeña choza junto a la ermita que se construyó para la Virgen. Esta capilla es un monumento a esa choza, un recuerdo de que el gran milagro de Guadalupe comenzó con un hombre sencillo y su inquebrantable fe. Aquí, Juan Diego pasó el resto de su vida, rezando,
cuidando del manto y dando testimonio de su encuentro celestial. Esta capilla, tal como la conocemos hoy, fue construida en el siglo XVIII. Aunque su exterior es sobrio, su interior es un tesoro de historia y arte. Sus murales, a menudo pasados por alto, narran las apariciones de la Virgen, capturando la emoción y el asombro de aquel encuentro. Durante un tiempo, se creyó que la imagen de la Virgen en la tilma original había sido resguardada en este lugar, antes de ser trasladada a construcciones más grandes. Esto dota a la capilla de una carga histórica y espiritual aún mayor. Es como si el espíritu de Juan Diego todavía residiera en estos muros, invitándonos a la misma humildad y devoción que él demostró. En medio del constante flujo de miles de peregrinos, la capilla del Indio ofrece un respiro, un espacio de silencio. Es un lugar para la oración personal, para un momento íntimo con la historia. Aquí, el ruido del mundo se desvanece y puedes sentir una conexión más cercana con la raíz de la fe guadalupana. Para el devoto, esta pequeña capilla es un recordatorio palpable de la humildad que caracteriza la historia de Guadalupe. Nos recuerda que la Virgen eligió a un hombre sin poder ni riqueza, y que el santuario más grandioso se construyó sobre los cimientos de la fe de un solo hombre. La capilla del Indio es, en esencia, la casa de Juan Diego. Y al visitarla, no solo estamos conociendo un edificio, sino que estamos honrando la memoria del hombre que hizo posible que el mensaje de la Virgen llegara a todos nosotros. Un lugar pequeño, pero con una historia tan grande que sostiene la fe de un continente. Por último, les mostraré la iglesia del Pocito, o capilla del Pocito, nace de una tradición local. Se dice que, en ese lugar, al pie del cerro del Tepeyac, brotó un manantial de agua con propiedades curativas. La leyenda cuenta que este pozo se formó en el mismo sitio donde la Virgen de Guadalupe le habló a Juan Diego en una de sus apariciones. La gente, creyendo en el milagro del pozo, comenzó a peregrinar en busca de sus aguas, bebiéndolas o bañándose en ellas para curar sus enfermedades. Sin embargo, esta creencia popular generó un problema de salud pública. La multitud que se reunía alrededor del pozo, y el uso descontrolado de sus aguas, provocó una serie de epidemias en la población. Para controlar la situación y proteger a los peregrinos, las autoridades eclesiásticas y civiles decidieron que era necesario construir una estructura que protegiera el pozo y regulara el acceso. La construcción de la iglesia que vemos hoy comenzó en 1777 y se completó en 1791, bajo la dirección del arquitecto novohispano Francisco de Guerrero y Torres. El resultado fue una obra maestra del estilo barroco mexicano, con una peculiaridad que la hace única, su planta circular. La forma circular de la iglesia fue un diseño audaz para la época, que contrastaba con la arquitectura de planta cruciforme o rectangular predominante. Se cree que esta forma ayudaba a gestionar el flujo de peregrinos que llegaban para visitar el pozo, facilitando su movimiento alrededor del espacio. El exterior de la iglesia está revestido con azulejos, talavera, de colores azul y blanco, un sello distintivo del arte virreinal. El interior está ricamente decorado con frescos que narran las apariciones de la Virgen. La cúpula y los detalles arquitectónicos evocan una sensación de armonía y solemnidad, combinando tendencias europeas con un estilo mestizo. La iglesia del Pocito se convirtió rápidamente en un punto de peregrinación por derecho propio, más allá de ser solo una capilla para resguardar el pozo. Debido a su ubicación en la falda del cerro del Tepeyac, servía como un lugar de encuentro y oración para los peregrinos antes de subir a la capilla del Cerrito o de visitar la antigua basílica. La construcción de esta capilla, financiada en gran parte por los donativos de los fieles, es un testimonio del profundo fervor y la devoción que la gente sentía por la Virgen de Guadalupe y las leyendas que rodeaban su aparición. A lo largo de los siglos, la iglesia ha sobrevivido a terremotos y al hundimiento del subsuelo de la Ciudad de México. De hecho, ha sido sometida a trabajos de renivelación para preservar su estructura. Hoy, la iglesia del Pocito es una de las joyas históricas del complejo de la basílica. Aunque el acceso al pozo está restringido para su conservación, sigue siendo un lugar de gran devoción y una obra de arte arquitectónica que atrae a miles de visitantes y fieles que buscan un momento de reflexión y conexión con la historia de las apariciones guadalupanas. Queridos
Chile, Argentina y México, ante los santísimos pies de nuestra Madre del Tepeyac. Le entregamos nuestros corazones agradecidos